Hola, yo soy Verónica Lira, soy una de las co-jefas de adjudicación de este TADO 2018 y el día de hoy quiero hablarles un poquito acerca de lo que tiene que suceder en cámaras bajas. Este va a ser un taller sobre cómo hacer extensiones, sobre cómo mejorar sus látigos y sobre todo lo relacionado a hacer una cámara baja relevante, poder ganar el debate. Vayamos paso por paso. Vamos a empezar con lo que son con el miembro de gobierno extensionista. Ahora, ¿qué es lo que se supone que hace un miembro de gobierno extensionista? Trae nuevos temas o nuevos argumentos al debate, así como información que pudiera ser relevante. Es decir, que tiene que haber una diferencia entre esa cámara baja con su cámara alta. Las extensiones pueden hacerse de muchísimas maneras. Pueden ser argumentos totalmente nuevos, puede ser a través de refutaciones, puede ser a través de ejemplos e impactos que no hayan salido, pero de que alguna manera hagan el caso de la cámara baja mucho más relevante que la de arriba. Pero bueno, vamos poquito a poco. Lo más importante que tienen las extensiones son tres cosas. Una es el contenido, dos, la siguiente es la manera en la que se explica ese contenido y tres es la creatividad. Esas tres cosas son las que tienen que tomar en cuenta cuando ustedes se están preparando en estos 15 minutos y tienen que pensar qué van a decir. Hay algo muy importante que también sucede, que es obviar los argumentos. Es decir, pensar qué va a decir la cámara de arriba para yo no repetirlo y para yo ser muchísimo más relevante de lo que ya han sido mis compañeros, ¿no? El hecho de que sea un nuevo contenido, una mejor explicación o algo totalmente creativo, al menos uno de estos va a ser tomado en cuenta para que ustedes ganen o no un debate. Entonces es muy importante que pongan énfasis en este tipo de cosas. Ahora bien, algo que es importante cuando nos preguntamos, bueno, es que ¿cómo hago buenas extensiones? Es desmenuzar la moción. ¿A qué me refiero con esto? Muchísimas veces nos ayuda a pensar mejor cuando partimos la moción en pedacitos. Es decir, que nos vamos analizando cosa por cosa. Por ejemplo, una moción que dice, esta casa lamenta la guerra contra las drogas. Ahora, ¿a qué me refiero con desmenuzarla? Bueno, vamos a pensar que lamentar es el verbo importante en esta moción. ¿Qué es lo importante tú como cámara baja que veas de este verbo? Bueno, ¿qué se va a lamentar de la guerra contra las drogas? Bueno, tú vas a lamentar o no, dependiendo en qué lugar estés, en qué posición estés, que haya habido muertes, que exista un consumo grande, que se crucen fronteras, que los países como Colombia, México y Perú sean principales productores, pero que estén sufriendo el consumo que existe en países como Estados Unidos. No lo sé, hay muchas cosas que lamentar y hay muchas cosas que no lamentar, ¿no? Como la protección a los civiles a través de armar a la seguridad nacional, de convertir el tema de narcotráfico no en tema de seguridad pública, sino en tema de seguridad nacional, etcétera, etcétera. Ahora, la siguiente parte de la moción es la guerra contra las drogas. Entonces piensas específicamente en los hechos que ha sucedido en la guerra contra las drogas, llámese en México, llámese en Colombia, llámese en Estados Unidos durante los 70s, 80s, ¿no? Entonces a partir de esos ejemplos que puedes tomar, agarras y dices, bueno, es que en México durante el sexenio de Calderón pasó A, B, C y D. Y a través de ese tipo de ejemplos tú vas construyendo una extensión muchísimo más fuerte y que probablemente se vaya a diferenciar de lo que ya tiene tu cámara de arriba. Ahora, en este punto también no es solo es importante pensar qué me pide la moción que yo diga, que yo argumente para ganar el debate, sino qué más puedo decir además de lo que la moción ya me está pidiendo. Es decir, ir un paso más allá de lo que cualquier otro equipo ya ha ido, tocar otro paso y tocar en otro tema de lo que no se ha hecho. Una segunda cosa para tener buenas extensiones es pensar en ejemplos. Es muy importante dentro de la vida de un debatiente tener como estas nociones de cultura general y estas nociones de ciertos ejemplos, ¿no? Muchísimas veces hay muchas personas que se lo sacan de la manga y pues padrísimo, ¿no? Les sale, pero pues eso no es lo ideal. Hay varias maneras de sacar los ejemplos dentro de una extensión. Una es dentro de tu extensión misma. No se recomienda que un solo ejemplo sea tu extensión. ¿Por qué? Porque es una extensión muy débil, que se puede refutar o que simplemente puede llegar a no ser relevante at all. Entonces, lo mejor es que estos ejemplos sean lo que sea como el cherry on top, sea
lo que ayuda a que tu extensión esté más adornada y mejor. También este tipo de ejemplos lo que permite es que se entiendan mejor los impactos, ¿no? Entonces, regresando a la moción de la guerra contra las drogas, un ejemplo podría ser acerca de los feminicidios que se crean a partir de la guerra contra las drogas. Es un tema que no es muy común de lo que se hable, pero que es muy cierto. A partir de que crece en el sexenio de Calderón aquí en México todo el issue de la guerra, hay muchísimos asesinatos contra mujeres que estaban integradas en el crimen organizado. Por ejemplo, en los estados del norte, especialmente en Tamaulipas, se asesinan a miles de mujeres. Pero este tipo de asesinatos están hechos por dos cuestiones. Una, por el hecho de que eran mujeres que estaban relacionadas con capos o con alguien que estaba dentro del narcotráfico, llámese narcomenudeo. Y dos, porque pues eran víctimas pues aleatorias. Bueno, no vamos a hablar de eso. El punto es... ya me emocioné. El punto es de que este tipo de ejemplos, si bien explicados, puede hacer que su caso sea más relevante, que no sea solo estamos lamentando la guerra contra las drogas porque hay muertos, sino estamos lamentando la guerra contra las drogas porque algunos de los muertos son mujeres. ¿Cuál es el impacto de esto? Que existe un mayor nivel de orfandad después de los feminicidios, que se toman cuestiones de venganza en contra de miembros de familia, y eso es dañino para la estructura social mexicana. No lo sé. Ustedes sean creativos, fue lo que a mí se me ocurrió en 5 minutos, ahorita 30 segundos, lo que ustedes quieran. Entonces, este tipo de cosas pueden ayudarles muchísimo, 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 especialmente cuando son mociones que tienen ciertos hechos o ciertos actores en los cuales pueden extenderse dando buenos ejemplos. En caso de que ustedes digan, chin, no se me ocurre ningún ejemplo histórico, no tengo ni siquiera idea de lo que sucede en X país o en X región, saquen ejemplos que sean un tanto más personales o un tanto más entendibles. A veces incluso sirve sacar ejemplos como, a ver, es que pensemos, ¿qué sucede en debate? En debate sucede que cuando nos peleamos todos contra todos sin decir argumentos, pues termina siendo peor. No sé, algo así. Este tipo de ejemplos no los va a hacer ganar, pero sí los puede hacer que su caso se entienda muchísimo mejor. Una tercera cosa para tener mejores extensiones es pensar en posibles argumentos que puedan salir del otro lado. Bueno, esto en realidad en cualquier debate, seas cámara baja o cámara alta, pero especialmente siendo cámaras bajas te ayuda a ser más creativo. Pensar en los argumentos que van a salir de gobierno o de oposición. ¿Qué haces con estos argumentos una vez que los piensas? Los refutas. Y esa refutación la incluyes adentro de tu discurso. Es decir, no solo refutación integrada de lo que ya se ha dicho a lo largo del debate, sino que también es una refutación preventiva en caso de que algo se diga. El hecho de prevenir ciertas refutaciones los puede ayudar a construir extensiones mucho más fuertes. No necesariamente lo tienen que hacer de esta manera, sino simplemente pensar en esas refutaciones y fortalecer. Ahora bien, una de las cosas más importantes cuando están haciendo sus extensiones es la administración de su tiempo. El tiempo para presentar las extensiones se puede dar de maneras muy diversas y depende del estilo de cada uno de los debatientes. Yo he hecho muchas maneras al momento de ser extensionista, es una de las posiciones en las que mejor me he desarrollado. Una de ellas es administrar tu tiempo refutando y después extendiendo. No hay una regla fija sobre cómo hacerlo, pero lo que yo recomendaría es darse máximo hasta 3 minutos, 2 minutos y medio para refutar todo lo que ya han dicho a lo largo del debate y utilizar el tiempo restante para sus extensiones y fortalecer su caso. En caso de que ustedes crean que gran parte de su contenido de extensiones está en la refutación misma, pueden darse un tiempo más para hacerlo. Sin embargo, es muy importante que se den el suficiente tiempo para que sus extensiones queden bien explicadas. ¿Esto por qué? Porque de esta manera es como ustedes van a permanecer relevantes a lo largo del debate, y no solo eso, sino que a nosotros como jueces ustedes nos tienen que convencer de que han sido mejores que los anteriores y que su contenido está siendo muchísimo más relevante y con muchísimo más peso. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es hacer la refutación integrada. Es decir, entonces al momento que tú vas explicando tu extensión, esa misma argumentación va refutando el caso del equipo contrario. Esto suena muy raro y como muy complicado, pero en realidad es muchísimo más fácil de lo que parece. Supongamos que ustedes están haciendo una extensión
sobre cómo el movimiento feminista lamenta la industria de la moda. Entonces su extensión es a partir de la interseccionalidad dentro del movimiento y cómo no está representada dentro de la publicidad y dentro de toda la distribución de esta industria, ¿no? Entonces, en lugar de estar refutando lo que dijo el equipo contrario de cómo en realidad esta industria empodera a la mujer para que salga y rompa estándares, ustedes dentro de sus extensiones, al momento de hablar de interseccionalidad, van a comenzar. Entonces, por ejemplo, van a refutar ese argumento a través de decir, bueno, es que nosotros creemos que la interseccionalidad dentro del movimiento feminista quiere decir que existen diferentes corrientes y diferentes ideas dentro del mismo movimiento y diferentes representaciones de las mujeres dependiendo de sus condiciones. ¿Qué sucede? Se rompen los estándares de estas mujeres, como dice el equipo contrario, pero en realidad la cuestión es que no se rompen los estándares para cada una de las mujeres, sino que se rompen los estándares únicamente para las mujeres empoderadas, blancas y aquellas que se han visto mayormente representadas en la industria de la moda. Nosotros no creemos que ese sea un argumento lo suficientemente fuerte porque precisamente continúan explicando su extensión. Entonces, de esta manera ustedes no solo están argumentando, sino que también están refutando al mismo tiempo. Eso puede ser problemático si no tienen una estructura. En este tipo de casos, lo que yo más recomiendo es que al momento en el que están preparando, hagan una estructura como de argumento, refutación y así sucesivamente, en lugar de dividirlo en dos bloques distintos, que sea refutación y argumentación, sino que él como punto a punto, yo digo esto y contesto esto de esta manera, digo esto y contesto de esta manera. Es más bien una cuestión de que ustedes se organicen y ustedes lleven a cabo este tipo de estructura. Algo muy importante que tienen que hacer, y esto va para cualquier posición, porque a mí me parece bastante relevante, es decir como un mini resumen de todo lo que han dicho hasta ese momento y cómo el debate los está favoreciendo, ¿no? Cómo sus argumentos están favoreciéndolos dentro del debate. Ahora, en los extensionistas funciona un poquito diferente. No solo es decir, yo he dicho A, B, C y D y por eso estamos ganando este debate, sino es, yo he dicho A, B, C y D y esto es diferente a la cámara de arriba y es relevante por tal y tal y tal motivo. Es muy importante cuando son extensionistas en hacer explícita la diferencia. No basta solo con que los jueces sepamos como, este es un argumento nuevo, esta es una nueva refutación. Es muy importante que ustedes lo hagan explícitos, porque así como ustedes se van a encontrar con jueces que se van a dar cuenta luego, como se van a encontrar con jueces que no. Es decir, que a veces les va a costar un poquito más de trabajo ver este tipo de cuestiones. Entonces es muy importante que lo expliciten. Otra cosa que es importante dentro de la estructura de sus discursos cuando son extensionistas es ponerle un label o una etiqueta a sus extensiones. Esto puede ser poniéndole un nombre chistoso o simplemente como cuál es la idea general de esa extensión. De esta manera nosotros podemos ver, no es como argumento 1, sino es cuando habló acerca de la interseccionalidad en el feminismo. Cuando habló acerca de reparación a las víctimas de guerra. O sea cual sea la moción, es muy importante que ustedes etiqueten esto como extensionistas. Ahora vamos a entrar un poquito con el rol de látigos, que también es una posición que tiene un estilo muy propio y que cada quien la puede hacer suya y es algo muy padre dentro de esa posición. Los látigos usualmente se dice, es que los látigos van a cristalizar todo el debate, van a hacer una síntesis de todo lo que pasó. Sí, claro, tienen que hacer eso, pero también como látigos tienen que dar a conocer cuáles fueron los impactos más fuertes dentro de sus cámaras, cuáles fueron los impactos más fuertes dentro de su caso y cómo su cámara, su casa en especial, está ganando ese debate. ¿Por qué ustedes en ese equipo están ganando ese debate? Los discursos de látigo también se pueden hacer de maneras muy diversas, así como los de los extensionistas. Una manera de hacerlo es a través de puntos de choque. Es decir, se eligen 2 o 3 temas que aparecieron en el debate y que hacían clash o choque el uno con el otro. De esta manera, digamos, si lo estructuramos como si fuera una hoja de papel, de la izquierda aparece un tema de gobierno y del lado derecho un tema de oposición que chocaron directamente.
Entonces ustedes como látigos van a decir, bueno, existieron 2 puntos de choque. La parte de, regresando al ejemplo que les había dado antes, ¿no? La parte de eliminación de estándares, y por el otro lado tenemos la parte de representación o lo que sea. Y entonces ustedes van explicando cómo cada argumento choca uno con otro, como si estuvieran explicando las refutaciones que están adentro del debate. Y en ese momento ustedes tienen que probar por qué los suyos fueron más fuertes y cómo el choque queda por parte de su lado. Esa es una manera de hacerlo, es una manera bastante sencilla, y bueno, ¿no? Ese es un estilo. Otro estilo de látigo puede ser a través de preguntas. Entonces decir, vamos a contestar 2 preguntas en este debate. Si las 2 las contestamos con sí o no, independientemente de cuál sea el caso, hemos ganado este debate. A través de que ustedes contestan preguntas, lo que ayuda mucho es la manera en la que ustedes ven el debate y ayudan a cristalizar el debate. Entonces es algo muy similar a los puntos de choque en cuanto a que son ideas generales de lo que sucede dentro del debate. Son 2 ideas, 2 preguntas muy generales sobre qué se tiene que aprobar en el debate y cómo se ha aprobado eso dentro del debate. Entonces esa manera es muy buena cuando ustedes tienen que decir explícitamente cómo probaron algo y qué es lo que probaron y a través de qué argumentos y qué impactos. Una tercera manera de hacer un discurso de látigo es un discurso meramente refutativo, es decir, retomar todos los argumentos que se han dado en el debate por parte de su cámara opositora y refutarlos. Por supuesto, si ya se refutó como algo muchísimas veces, no gasten tiempo en eso, sino más bien concéntrense en lo que no se ha refutado de una manera tan efectiva y a lo que sí se ha refutado y a lo mejor quieren explicar algo diferente o mejor, solo tómense muy poco tiempo. Y al final, independientemente de cuál sea su estilo, es importante cristalizar el debate, es decir, bueno, ¿qué ha pasado hasta ahorita, no? ¿Por qué nosotros es que estamos ganando este debate? Y no solo eso, sino que ustedes como látigos tienen la chamba de retomar a sus extensionistas, sea al principio, sea al final. Entonces, o sea, refutando. Siempre tienen que decir, como dijo mi extensionista, o retomando el argumento de mi equipo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso no solo hace que se quede más claro el argumento que ya se había mencionado antes, sino que haya un engagement directamente con su equipo y que además se demuestre que trabajaron, digamos, juntos, conjuntamente, y de que verdaderamente este argumento quedó bien sentado. Esto también ayuda a explicar el mismo argumento a lo mejor de una manera que pudiera estar mejor, ¿no? A veces a los extensionistas tenemos tantas cosas en la cabeza que necesitamos a nuestros látigos que nos echan la mano en ese último empujón. Y a veces como látigos tenemos igual tantas cosas que necesitamos como siempre retomar esa última parte, ¿no? O a veces ya nos quedamos sin qué decir, entonces retomar eso siempre nos ayuda a volver a nuestro centro independientemente de qué posición estemos dentro de las cámaras bajas. Eso es básicamente cómo construir los casos de extensiones y de látigos dentro de las cámaras. Creo que 2 cosas que son muy importantes y con lo que yo les puedo dejar es saber manejar su estructura y saber manejar su tiempo. Lo que yo recomiendo personalmente es anotar todo de una manera muy mecánica y muy visual, porque eso ayuda al momento en el que estás haciendo un discurso en cámaras bajas a saber cómo están relacionadas las cosas, y no solo eso, sino además comprender qué es lo más importante de sus discursos. A lo mejor les sirve subrayar algo, ponerlo de diferentes colores, circularlo, o que sea la única cosa que estén viendo dentro de su hoja de papel, o sea, no tengan 1000 hojas de papel porque eso también suele ser impráctico. Si son látigos, dividan sus anotaciones en 2 partes. Entonces pueden dividirlas. Otra manera de hacerlo que lo olvidaba es hacerlo en puntos de choque, pero de cámaras altas y cámaras bajas. Es una manera muy básica, pero que si a ustedes se les facilita, pues listo, ¿no? Lo pueden hacer. Entonces siempre dividan esa parte en 2 para que a ustedes se les haga muchísimo más sencillo saber qué están haciendo con sus cosas y saber cómo están explicando y de qué manera ustedes van a ganar el debate. Bueno, espero este video les haya servido para tener una mejor noción de qué hacer cuando están en cámaras bajas, sean extensionistas o sean látigos.
Y si tienen alguna duda sobre este tema o cualquier otro tema que tenga que ver con adjudicación, con debate, no lo sé, cómo preparar, cómo construir argumentos, cómo evaluar este tipo de emociones, cómo evaluar cierto tipo de emociones, pueden contactarme a mi correo o por Facebook. Y pues espero les sirva y nos vemos en septiembre en la playa, en el Tado.